tal? ¿Cómo están? Buenos días. Si es que caben los buenos días en la situación que está atravesando nuestro país, el luto que está guardando en realidad por los sucesos de Puno ocurridos el lunes de esta semana, que se encadenan, por supuesto, con lo que viene ocurriendo en el Perú desde el frustrado autogolpe de Pedro Castillo, de su autoeyección del poder que vemos ha sacudido a parte del país, sobre todo al sur. Nosotros queríamos hablar con Richard Arce desde hace un buen tiempo porque consideramos que es una de las voces sensatas y con una lectura lo suficientemente racional, equilibrada y empática al mismo tiempo de lo que está pasando en nuestro país dentro de la izquierda peruana. Pero da además la casualidad que hoy publica una columna sumamente interesante que se llama Desde el corazón de la conflictividad en Perú 21, donde toca en realidad y articula desde el terreno intuiciones, por supuesto que muchos venimos también procesando y que se está diciendo pues que en los últimos días esto es una suerte de protesta, de monstruo de varias cabezas, de que la luz está apagada, de que no hay con quién negociar, pero como repito, la lectura de Richard Arce tiene valiosos puntos que merecen ser comentados y elaborados y le damos la bienvenida. Richard, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros hoy en Caretas. Enrique, buenos días también y con consternación, con el profundo dolor que significa perder vidas humanas, ¿no? Que Así haya es. en un conflicto social muertos de por medio, definitivamente es el fracaso de los diferentes actores. Acá no se puede eximir ningún tipo de responsabilidad y que evidentemente van a pedir justicia. Eso creo como premisa. Pero también con mucha objetividad y mucha responsabilidad con lo que se ha pretendido hacer con estas muertes, ¿no? La muestra de ayer en el Congreso de la República, en el periodo de cuestión de confianza, creo que abona la tesis que venía afirmando hace ya varias semanas, porque soy consciente, en un principio yo creí que esto era un conflicto social y no es un conflicto social, esto es un conflicto político y que llega a ribetes de lucha por el poder, ¿no? Y el día de ayer hemos visto que no hay ni siquiera la sensibilidad en la clase política, y ahí vamos a analizar, porque en el espectro hay responsabilidad en la derecha, en la izquierda, inclusive en los extremos, que ayer se han Así es. manifestado para utilizar como, inclusive como una especie de bandera política a los muertos, ¿no? Parecería que queremos tener muertos para tener el argumento y la narrativa para defender posiciones. Y Los eso me muertos parece. legitiman mi posición. Los muertos fortalecen mi posición en realidad, ¿no? Y eso es Desde muy esa perspectiva. triste, ¿no? Es muy triste porque nos interpela como sociedad y nos cuestiona y nos dice a qué nivel estamos llegando de canibalismo, y diría político, para que podamos buscar muertos como objetivo político, ¿no? Cuando somos una nación, somos un país, y cuando tú entras más bien al corazón. Por eso es que es interesante, porque he estado estas semanas en mi región, en Apurímac, he estado antes Sí, en Cusco. E inclusive me he metido en un tema bien complejo, que es entrar al debate local sobre lo que viene aconteciendo, porque eso es pisar vives en el huevos día a ahora día, mismo. ¿no? Y vives el día a día porque vas al Claro. mercado a hacer tus compras, ves ahí las acciones que se van dándose respecto a la conflictividad. Eres un personaje local, evidentemente. Yo postulé Evidentemente, dos claro. veces al gobierno regional de Apurímac, fui congresista por Apurímac, tuve ese alto honor. Entonces, soy un personaje allá en Apurímac y mi opinión va a causar revuelo definitivamente, y más aún si es controversial, ¿no? Porque hay un escenario que hay que leerlo con mucha responsabilidad, y creo que ahí es donde está fallando desde el gobierno, inclusive los propios medios de comunicación, la Detengámonos, clase Richard, política. un segundo ahí, porque es muy interesante saber efectivamente cómo tus paisanos ah, abordan tu punto de vista, cómo lo reciben, cómo hay, digamos, esta aparente cerrazón de la que se habla en Puno ahora, o tenemos posiciones también de apertura y espacios de diálogo, que en realidad es lo que no estamos encontrando ahora. Lo primero, Enrique, es que jamás me voy a arrogar una supuesta representación de la posición que tiene la población. Uno, por responsabilidad; dos, porque no soy nadie para hacerlo, porque ese ha sido uno de los principales argumentos justamente en la prensa local, ¿no? De que tú sales en los medios nacionales y estás hablando en nombre de nosotros. No es Sin mi duda que no, ninguna no, no, no. intención. Al contrario, lo que hago es una lectura sobre la base de mi experiencia, pero también de mi vivencia, porque yo nací, yo crecí, ahí está mi familia, ahí está todo, ¿no? Para mí. Evidentemente, mi posición
era de llamar a la calma como una responsabilidad política, ¿no? Sobre todo convocar a la paz social, porque cuando iba viendo que la conflictividad iba escalando y estábamos llegando a estos ribetes que estamos siendo muy críticos, porque creo que hemos llegado a un nivel donde estamos buscando muertos y esto no puede ser posible en una Ujú, sociedad ujú, ujú, civilizada. Más allá de aspectos de la humanidad, ¿no? Que ese tanatismo que existe, ujú, que ujú. es bastante duro, ¿no? Que nos gusta la violencia, el morbo Es que una genera pulsión. justamente. Ujú, Entonces, objetivamente, llamar a la paz en un escenario de conflictividad inmediatamente te descalifica frente a una posición que ha generado cierto consenso, porque lamentablemente, y voy a ser muy claro en este aspecto, Enrique, el discurso de odio que ha estado pregonando Aníbal Torres, el mensaje distorsionado de la realidad ha calado y ha generado justamente una posición en este momento que ya es una especie de convencimiento no, respecto a la ilegalidad. no es la primera vez que hablas del papel de Aníbal Torres. Entonces, efectivamente, esto de los ríos de sangre de Aníbal Torres que venía de atrás, es decir, con las intervenciones en los consejos descentralizados, hasta cosas que parecen inofensivas como los niños de Miraflores, eso ha calado entonces en una parte de la población. Definitivamente, porque hay una cuestión subliminal que es muy importante, Enrique. Uh Existen -huh. profundas brechas sociales de desigualdad, de exclusión. Son regiones tradicionalmente postergadas. Por Tú tienes supuesto. que tomar una carretera para que recién se preocupen de que existe Andahuaylas, de que podamos Uh tener -huh. una universidad. La Universidad José María Arguedas es fruto de la lucha social. Más de 15 días de Uh -huh. paralización para poder conseguir la autorización para tener una universidad. Yo tuve que salir de Andahuaylas para estudiar una carrera universitaria porque en mi generación no teníamos No era. universidad en Apurímac. Entonces, es muy importante entender que existen esos problemas de fondo, que ya lo hemos hablado muchas veces, Uh -huh. y que en esta coyuntura siempre se va a aprovechar para buscar como una ventana de desfogue. Y eso lo hicieron en su momento los Humala. Los Uh Humala, -huh. tanto Uh Antauro -huh. como Llanta, utilizaron como plataforma Andahuaylas para que sea su caballito de batalla y sea su trampolín para llegar al poder. Pero ojo, el análisis hasta ese punto es todavía marginal porque ahora se ha ido acumulando otros factores que sería interesante analizar para poder entender esta situación que definitivamente, te repito, no es un conflicto social, es un Uh -huh. conflicto político y los actores políticos son los principales eh, actores que se han puesto en escena y que están desencadenando inclusive esta situación donde estamos llegando a este nivel de confrontación, ¿no? Uh -huh. Ahora, ok, entonces tienes por supuesto, fermento clarísimo, estos niveles no solamente de desigualdad, sino de pobreza como tal. Cuando hablamos de Apurímac, cuando hablamos de Puno, estamos hablando de los departamentos menos favorecidos del país. Pero tienes entonces esta intervención de los líderes políticos, porque ahora se habla de que no hay interlocutores y hay quien lo quiere presentar como una suerte de protesta orgánica, incontenible, la masa de alguna manera desatada, pero según lo que tú nos estás diciendo, no es así. Esto tiene muchísimo que ver con este interés político de determinados actores. ¿Cuáles son esos actores principalmente? Se ha hablado de las economías ilegales, se ha hablado en algunos casos del extremismo maoísta, ¿no? Que se engancha a esto, pero hay un tema que tú tocas muy bien, que son los que antes ostentaban cargos, por el lado de Perú Libre sobre todo, y también se habla ahora mucho de los que serían los futuros candidatos. ¿Ese es un actor político de peso en estas circunstancias? En algunos lugares, ¿no? No podríamos Uh -huh. generalizar, tendríamos que hacer un mapeo de actores ubicando en cada una de las zonas de De mayor acuerdo. conflictividad Uh y -huh. que evidentemente es importante que desde el gobierno tengan conocimiento para saber con quién van a interactuar y sobre todo, cuando hay una confrontación, hay una conflictividad de esta naturaleza, es importante tener elementos de juicio sobre la gestión de intereses, porque al final es eso, un conflicto es gestión de intereses y para ver cuáles son esas sus expectativas. Lo que he Uh ido -huh. constatando, por ejemplo, es que en algunos lugares evidentemente han sido subprefectos, han Uh sido -huh. funcionarios del Estado, muy bien remunerados, por cierto, Por y no supuesto, por su claro. profesionalismo ni por su experiencia, sino básicamente por, por los favores políticos, ¿no? Y hoy día se erigen inclusive con el dedo acusador, ¿no? Al otro lado, y Uh están -huh. tratando de soliviantar a las masas. Ahí es donde viene mi posición crítica, ¿no? Porque Uh -huh. mi lógica de hacer política me genera responsabilidad frente a mi posición. Si solo voy a buscar capitalizar políticamente sin importarme lo que puede suceder,
me muestra justamente la miseria de la clase política, ¿no? Y eso yo confronto, te voy a ser muy, muy claro y concreto en ese aspecto, ¿no? Porque no se puede hacer política a costa de los muertos. Y en eso, Es ojo, inmoral, es criminal. es inmoral y además es obsceno. Hay un detalle ahí Así porque es. las muertes que han acontecido, son más de 40 muertes, definitivamente que hay una gran responsabilidad de parte del Estado y se tiene que investigar cuáles han sido los excesos que se han cometido. Acá no se va a tapar el sol con un dedo, es una realidad lamentable y que enluta a muchas familias. Pero también es importante ubicarlo en el contexto que se ha dado. ¿Cuál es la situación? Porque también del otro lado, o sea, vamos a poner en el escenario a los actores, ¿no? La extrema derecha inclusive aplaude estas acciones Ah, no, y claro, dicen piden que es más incluso bala. blando, que incluso es blando, ¿no? He escuchado Para cosas ellos el así. Estado de Derecho es meter bala a los civiles, ¿no? Y exacerban justamente porque provocan más, porque imagínate al otro lado cómo lo persiguen. Pero tampoco que se soben las manos mis camaradas de la izquierda, porque ellos también han sido corresponsables, con un silencio sepulcral y cómplice durante la corrupción de Castillo, pero que esa es una faceta, la otra faceta era la exacerbación justamente de estos sentimientos, de este revanchismo, que podríamos decir que es hasta legítimo cuando tú ves que un niño muere en un hospital o que el sistema de educación es calamitoso. Definitivamente que tenemos que hacer algo estructural para cambiar el sistema, pero tú no puedes utilizar esos sentimientos para tus intereses mezquinos, político-partidarios o tus aspiraciones inclusive de poder. Entonces, esa ha sido mi crítica. Ahora, ¿qué pasó en Apurímac? Ese tipo de mensaje, cuando tú hablas y inclusive enrostras el carácter violento de unos supuestos líderes, al final te conviertes en enemigo público, ¿no? Y Claro. utilizan muy bien a los medios locales para poder descalificarte. Las, Pero las, las radios son la correa de transmisión, ¿no? En todas estas situaciones. tienen mucho más potencia que las redes sociales, que lo que tradicionalmente estamos, ¿no? Porque la gente se despierta con la radio. Pero fíjate, qué interesante podría ser si revertimos justamente en las radios los mensajes respecto a que ahora ya no es un objetivo nacional en este momento la búsqueda de la paz social. Ya no es solamente una historia de polos blancos, ya no es una movilización Claro. organizada por la policía o por un sector, no. Creo que si amamos nuestra patria, si nos sentimos realmente patriotas, la vocación de toda la ciudadanía que busca la tranquilidad para el Perú es convocar a la paz social, porque esto es una espiral de violencia. La lógica dice, la violencia engendra más violencia. Y creo que la mayor muestra justamente ha sido lo que ha sucedido con este policía que ha sido quemado vivo, ¿no? Si tú te pones a pensar, imagínate en qué dolor, en qué sufrimiento, el pánico, el miedo de sentirse quemado vivo, más aún si estabas herido, y según los reportes hasta puede haber tortura. Pero de la misma manera, un joven que sale a la calle con el ideal de construir una nueva sociedad, de hacer una revolución, de cambiar este status quo, este sistema de exclusión, recibe un balazo y muere. Ese sentimiento de la familia, del propio joven cuando recibe el balazo, ese dolor, ese pánico de saber que te vas a morir. Disculpa que esté expresando algo No, es que muy así es lo interno, que muy estamos humano, pero viviendo. es para mostrarnos que de ambos lados, porque yo sé, no hay parangón, hay 40 y tantos muertos civiles versus un policía muerto, y eso están tratando de, porque al principio decían, no hay muertos, o sea, no hay policías muertos, pero basta, Es, que es, una sola vida es es, es, suficiente para es una competencia cuestionarnos. absurda esa, es una competencia otra vez inmoral, ¿no? Antihumana en realidad. Ahora. No, y les han devuelto los megas, ¿no? Porque han estado en silencio durante estos 17 meses y habría que recordar que ahí también hubo represión violenta y no dijeron absolutamente Así es, nada. Entonces, así es. a eso voy, ¿no? Pero ojo, acá la corresponsabilidad viene en el Congreso de la República con sus miserias, porque imagínate, mira, fíjate el desprecio de un Congreso que en plena crisis, con más de 40 muertos, Ya se lo 19 en debías. Juliaca, y lo que hacen, lo primero es blindar a un congresista violador. ¿Y quiénes son los que hacen ese blindaje asqueroso también? Porque esto no estamos haciendo un juicio donde se tiene que comprobar si es inocente o no es inocente. Esto es un tema estrictamente político. Un congresista sindicado de violación en el propio Parlamento definitivamente tiene que tener sanción política. Después el juez determinará su grado de culpabilidad, su sentencia, es otra cosa. Pero en esa circunstancia
el Congreso, cómplice de la corrupción de Castillo, el día de ayer nos muestra un desprecio con todo el país para que se siga ahondando la crisis, porque es eso lo que la gente cuestiona, ¿no? Ahí está ese Congreso, pues. Le das inclusive el argumento, la cuerda, para que hasta sectores radicales y violentistas tengan el argumento perfecto para que lleguemos a esta situación, ¿no? Hay quienes dicen que la única solución en estas circunstancias es adelantar todavía más las elecciones. Habías hablado del riesgo de una estrategia perversa en su momento del Congreso, que no vayan todavía a adelantar las elecciones, que se vayan a hacer los locos, pero se supone que estamos apuntando a abril del 24. Adelantar todavía más no entraña un riesgo evidente, porque claro, en fin, quieren el cambio ahora, detestan a los congresistas, quieren que se vayan todos, pero lo que se viene es una timba, ¿no? Y más en las actuales circunstancias. Totalmente de acuerdo. Necesitamos una reforma política para no repetir las mismas mañas, ¿no? De que están acostumbrados. El hecho de unas primarias, como están contemplados, que por cierto fui promotor de esa ley en la modalidad de las PASO Argentina, ayudaría mucho a cortar de raíz el tráfico de las candidaturas, porque sería la población quien elija a sus candidatos. Ya no sería el dueño del partido y no habría plata de por medio, ¿no? Porque ahí empieza la corrupción. Pero fíjate, es bien particular porque en el debate, cuando tuve ahí en radios locales, cuando tocaba este tema, no había mucho argumento de respuesta. Me permitieron desarrollar y explicar. Pero discúlpame, te lo voy a decir con mucha humildad. Creo que muy pocos me entendieron porque este tema es muy complejo. Y creo que si no conoces el tema de los vericuetos que tiene el sistema electoral, porque hay terminología, hay procedimientos, desde, desde su propio lenguaje que tiene el tema del derecho electoral, es complejo para su entendimiento, ¿no? Entonces, eso genera que la población no entienda la importancia de cumplir los plazos que están programados para organizar un proceso electoral, inclusive desde el tema del financiamiento, porque debes recordar que en la última ley de presupuesto general de la República no está programado un presupuesto para financiar un adelanto de elecciones, que estamos hablando de un promedio de 1.000 millones de soles. Eso no puede saltarse, no se puede colocar. Yo sé que se puede hacer las modificaciones en la Comisión de Presupuestos, sí se hace, pero eso significa también un procedimiento y ciertos plazos y cambiar partidas presupuestales, que no es nada sencillo, solo para darte un pequeño detalle, ¿no? Y los 270 días de convocatoria, inclusive la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones para los procesos electorales, es como una especie intangible que no puede ser manipulada y que hay plazos, por ejemplo, que un año antes no se puede hacer ningún tipo de modificación. Entonces, todo eso te obliga a que las elecciones definitivamente sean el 2024, pero así como te estoy hablando, explica y que te puedan entender sectores que en este momento sienten rabia con el Congreso, rabia con el Ejecutivo, y que te acepten que vamos a esperar más de un año para unas siguientes elecciones, es bien complicado, ¿no? Es como una especie de encontrarte contra una pared, ¿no? Sí, pero estamos hablando de un esfuerzo que no debe cesar, seguramente, de una comunicación casi emocional, ¿no? Con la población, un esfuerzo realmente, digamos, de poder transmitir estos conceptos que son técnicos, que estás hablando pues en un escenario tan complicado, además de una pauperización post pandemia, o sea, es una población doblemente golpeada y y eso es difícil que se entienda, ¿no? Pero se ha atravesado además el colapso del Estado durante el primer año y pico del gobierno de Castillo, ¿no? Este asalto al erario público, a la administración pública, que es algo que yo no recuerdo, ¿no? Tiene directa injerencia también en la vida de esta población. Entonces, claro, es un complejo desafío, pero que pasa sin duda por el objetivo de que esto no termine de salirse de las manos, ¿no? Que el país no se salga de las manos. Ese es el miedo y el riesgo que puede generar el espiral de violencia, Enrique, porque tú has tocado, hay dos variables claves, ¿no? La pandemia y lamentablemente la desastrosa gestión de Pedro Castillo, que ha pauperizado aún más sectores precarios que tenemos en el país, ¿no? Pero ahora súmale una variable más, el saldo de heridos y muertos. ¿Cómo le puedes hablar a una población que ha visto morir a sus hermanos, a sus familiares, a sus cercanos? Inclusive con esos videos hay de todo, ¿eh? Y han trabajado mucho en redes sociales una corriente para poder seguir exacerbando, y evidentemente causa indignación cuando tú ves en un video que se agrede a una madre por defender a su hijo menor de edad, ¿no? Que lo que ha sucedido en Juliaca. O sea, eso tiene cierto sentido para poder entender
sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se llega a ese clima de violencia, ¿no? Y súmale todos los problemas históricos que tienen esa Ujú. población, pues entonces ahí yo siento que es responsabilidad directa de la clase política que está en el poder, ¿no? Si no entiende ese mensaje y va a pensar que la solución solo es mayores medidas de fuerza, podemos llegar a otra espiral de violencia mayor y creo que es más bien lo que tenemos que evitar, ¿no? Por eso tenemos que Ujú, ser muy ujú. críticos con la acción del Congreso, con los errores que está cometiendo el Ejecutivo, pero también el aprovechamiento político perverso, ¿no? Que hay de la extrema derecha y la extrema izquierda, ¿no? Una Perverso, vergüenza, o sea, ¿a qué nivel hemos perverso. llegado donde ellos son los que inclusive ponen la agenda del país, ¿no? La extrema derecha y la extrema izquierda ya no solamente asaltan las grandes reformas del país, sino ahora están asaltando inclusive la dignidad de la patria, ¿no? Porque están atacando, buscando víctimas, muertes. Eso es muy duro como sociedad, ¿no? Una última observación ahí. La cantidad de muertos conmueve, indigna, entristece, enluta. Em, y uno se pregunta frente a otros hechos como los de Brasil. Claro, hay que volver también a lo que hemos vivido en los últimos días. Es una explosión de violencia extrema, ¿no? Em, ¿Se ha visto una policía disminuida en sus capacidades? Hay limitaciones, ¿no? Porque tú ves a la policía Porque no y debería haber no. tantos muertos, en resumen. No Para debería empezar haber eso, tantos eso muertos, que ¿no? quede claro, porque ojo, no estamos justificando las muertes, eso que sea No, taxativo, porque pero me pregunto si el proceder de la policía no ha sido lo que debería haber sido más allá del exceso de la fuerza, de si una mejor estrategia hubiera podido, y me pregunto también, porque es la información que yo he recogido, es que la institución policial de todas maneras se ha debilitado también mucho durante la gestión de Castillo. imagínate, se traficaba los ascensos, ¿no? Al extremo de que justamente los generales que están en el Uh -huh, comando, muchos de ellos han estado metidos en la danza, ¿no? Ya uh -huh. tenemos, creo que los pedidos de prisión preventiva y 3 generales ya han afirmado en colaboración eficaz que le han dado dinero, $120,000 a Pedro Castillo para los ascensos. Por supuesto que se ha desacreditado y Uh-huh. causa profunda indignación porque parte justamente de la acción de la policía pasa por el soporte logístico, ¿no? Ya no he visto los pinochitos siquiera para empezar, ¿no? No he Uh-huh. visto esos famosos robocops que tienen los policías para poder contener cuando De tú ves, acuerdo, así es. dicen muy bien, en Brasil no ha habido muertos, en Francia no ha habido muertos, pero ves a los policías en Francia que son los robocops, pues. Ese es un Entonces, punto importantísimo, señor, que si no no hay que tomamos en volver a eso, sí. consideración esos Uh-huh. aspectos logísticos y encima, fíjate, desde los sueldos, tampoco podemos llegar a ese extremo de responsabilizar solo a la policía y a los militares de la situación que estamos viviendo y de las muertes. Sería totalmente irresponsable. Acá hay una corresponsabilidad. Uh-huh. Y sabes que no estamos viendo, Enrique, porque eso también es importante, los daños colaterales. Porque ahí cuando caminaba yo por las pistas, te encuentras con gente porque tienes que caminar horas y vas a encontrarte, por ejemplo, con un comerciante que vende pollos que si no llega con sus pollos, porque el pollo necesita Por sistema de supuesto. cadena de frío, y necesita llegar Pierde en toda su máximo plata. 2 horas y pesa una barbaridad, porque yo con mi mochila de 3 4 kilos estaba dando pena en la carretera. Uh-huh. Uh-huh. Imagínate con sus productos. O cuando encuentras a una persona que está viajando hasta Lima, gastando, que había comprado su pasaje con anticipación para viajar en avión por su situación de salud, pero ahora no puede llegar y tiene que viajar por carretera. Tú empiezas a cuestionarte si realmente es válido todo lo que se está haciéndose para perjudicar a inocentes, ¿no? Que no tienen ninguna responsabilidad, porque también son vidas humanas, ¿no? Entonces ahí es donde te sensibilizas y empiezas a entender un poco la complejidad de las irresponsabilidades y la indignación que te causa la clase política cuando se aprovecha justamente del dolor y el sufrimiento de una población. Condeno abiertamente, Enrique, todo lo que ha venido aconteciendo, o sea, en eso tenemos que ser claros, porque también ahí empiezan a hablar de una especie de complicidad que no Ah, está siendo claro, firme, claro. No, no, al lógico, contrario. lógico. Eso es parte de ese juego político, ¿no? Es Uh parte de -huh. ese juego político que cualquier, digamos, efectivamente explicación de los hechos, encontrar una solución termina siendo complicidad. Es parte de la polarización y es parte de esta pauperización del diálogo que finalmente es lo que nos tiene en parte donde nos tiene. Así que bien por el esfuerzo de recuperar
ese poder de la política honesta, ese poder de la política que no tiene por qué montarse por encima de cadáveres de compatriotas. Y ojalá, Richard Arce, que el Perú vea mejores días, vea mejores días Yo creo porque, que esa es porque la nuestra convicción, población ¿no? lo merece. Y en esa lógica, Enrique, es que cuando la presidenta me llamó para poder participar y dar mis opiniones respecto a eso que está sucediendo, es lo mismo que te he venido Uh -huh, transmitiendo, es uh tratar -huh. de explicar lo que está sucediendo para que tengan bien claro el contexto y ellos son los especialistas, ¿no? Para que Bien, después, teniendo la responsabilidad política, tomen las mejores decisiones, ¿no? Y eso no lo bien. hago buscando un puesto, un cargo público, Uh -huh, buscando una remuneración económica, ni uh -huh. nada por el estilo, como pretenden descalificar muchas veces. Los que sí, ojo, se arriaron sus banderas de lucha para quedarse ahí cómplices con su silencio con el gobierno de Castillo, ¿no? Eso es Creen, lo creen, triste. que, creen que todos son de su condición y veremos cuál es la factura todavía que le falta pagar a esa izquierda y No, esos pero grupos hay un políticos en detalle muy Venezuela. Sí, importante, ¿no? Creo que sí. en este momento tenemos que poner paños húmedos, ¿no? Para poder enfriar la situación, porque no hay otra. O sea, no podemos seguir Uh -huh, exacerbando o sea, no puede haber un discurso furibundo del premier, no puede haber una respuesta desesperada de algunos congresistas ahí tratando de justamente seguir exacerbando, ¿no? uh Tenemos -huh. que ser más responsables con nuestras acciones. Hay muertos y podrían haber muchos más si seguimos en esta espiral de violencia. Nos quedamos con esas palabras y esas advertencias. Richard, como siempre, un gusto conversar. Gracias por estar con nosotros hoy en Caretas. Un gusto, Enrique. Fuerte abrazo. Nos vemos.